¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha estado construida sobre una mentira? ¿Podrías perdonar a quien te arrebató la felicidad? Carolina está a punto de enfrentar la verdad que ha evitado durante años, y lo que encontrará cambiará su vida para siempre. Acompáñanos en este viaje de justicia, dolor y redención, donde las decisiones que tomamos pueden definir nuestro destino. ¿Estás listo para descubrir hasta dónde llegarías por la verdad? Carolina había pasado horas revisando antiguos expedientes en la pequeña oficina que compartía con otros 2 colegas en el bufete de abogados. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando los documentos amarillentos apilados en su escritorio. Había algo casi ritualístico en su búsqueda, como si cada hoja de papel la acercara un poco más a la verdad que había estado buscando durante tantos años. Mientras hojeaba un expediente particularmente grueso, sus ojos se detuvieron en una nota escrita a mano en el margen de una página. El trazo era firme pero reflejaba una duda subyacente: el peso de esta decisión seguirá conmigo. Su corazón dio un vuelco al reconocer la firma al pie de la nota: Arturo Gálvez. Ese nombre había estado grabado en su memoria desde que tenía memoria. Don Arturo había sido el juez que condenó a su padre, destruyendo así su vida y la de su familia. Carolina sintió cómo la ira que había reprimido durante tanto tiempo comenzaba a arder de nuevo en su pecho. ¿Cómo podía ese hombre seguir viviendo su vida tranquilamente, mientras su familia había sido condenada a una existencia de dolor y lucha? Sin dudarlo, Carolina comenzó a investigar más sobre don Arturo. No le tomó mucho tiempo descubrir que el juez se había retirado años atrás y vivía ahora en el mismo vecindario donde ella creció, en una vieja casona que alguna vez había sido majestuosa, pero que ahora se encontraba desgastada por el tiempo. La coincidencia le resultó tan irónica que casi le causó risa. El hombre que había arruinado su vida vivía a solo unas cuadras de donde ella había pasado su niñez, sin que ella lo supiera. Pero ahora que lo había descubierto, Carolina no podía ignorarlo. Debía enfrentarlo, debía exigirle una explicación. Y sobre todo, debía hacerle pagar por lo que había hecho. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Su mente giraba en torno a las posibles confrontaciones que podría tener con don Arturo. Imaginaba una y otra vez cómo lo enfrentaría, cómo le recriminaría todo el daño que había causado. Pero a medida que la noche avanzaba, otra sensación comenzó a invadirla, una curiosidad incómoda sobre cómo sería ese hombre ahora, años después de haber dictado aquella sentencia que cambió su vida para siempre. Al día siguiente, Carolina se dirigió a la casa de don Arturo con paso decidido. Mientras caminaba por las calles empedradas de su vecindario, el recuerdo de su infancia la asaltaba. Los juegos en la plaza, las risas de su hermana Mariana, la figura imponente de su padre, siempre protector, siempre justo. Pero esos recuerdos felices estaban teñidos por la sombra de lo que ocurrió después del juicio. Todo había cambiado en un instante, y su familia nunca volvió a ser la misma. Cuando llegó frente a la casa de don Arturo, Carolina se detuvo un momento para observarla. La casona, aunque todavía conservaba su estructura imponente, estaba visiblemente deteriorada. Las paredes, antes blancas, estaban ahora manchadas por la humedad y el jardín parecía haber sido abandonado hace tiempo. Carolina respiró hondo y se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Golpeó la puerta con firmeza, y después de unos momentos, escuchó pasos arrastrados acercándose desde el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor, encorvado por los años, con el cabello blanco y la mirada cansada. No era el juez imponente que había imaginado, sino un anciano frágil, con las huellas del tiempo marcadas en su rostro. Carolina sintió que todo el discurso que había preparado la noche anterior se desvanecía al ver a don Arturo en ese estado. Su furia se mezcló con una inesperada compasión que la dejó desconcertada. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio, hasta que don Arturo habló con voz ronca y pausada. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, con una amabilidad que Carolina no esperaba. Las palabras que Carolina había planeado no salieron de su boca. En lugar de eso,
lo observó detenidamente, buscando en su rostro algún indicio del hombre que había condenado a su padre. Pero lo único que vio fue a un anciano cansado y arrepentido. «Soy Carolina, hija de José Ramírez», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. El nombre pareció sacudir a don Arturo, quien retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe. La expresión en su rostro cambió de sorpresa a dolor, y durante un momento, Carolina vio una sombra de culpa en sus ojos. «Lo sé», respondió don Arturo, con un suspiro. «Lo supe en cuanto te vi». Carolina sintió que el aire se volvía más pesado a su alrededor. Quería gritarle, exigirle respuestas, pero no pudo. Las palabras no le salieron, y en su lugar, una extraña sensación de desconcierto la invadió. Este no era el encuentro que había imaginado. No había ira en los ojos de don Arturo, sino algo mucho más profundo, algo que la hizo dudar por primera vez de todo lo que había creído saber. Los días siguientes al encuentro con don Arturo fueron una mezcla de emociones confusas para Carolina. La imagen del anciano frágil y arrepentido no coincidía con el monstruo que había creado en su mente durante tantos años. A pesar de la compasión que sintió al verlo, la necesidad de justicia no la abandonaba. Decidida a comprender el verdadero papel de don Arturo en la condena de su padre, Carolina comenzó a investigar su pasado con renovado fervor. Carolina se sumergió en antiguos archivos judiciales, revisando cada caso en el que don Arturo había estado involucrado. Buscó en bibliotecas, entrevistó a abogados retirados y visitó a antiguos colegas del juez. Lo que descubrió la dejó más desconcertada aún. Don Arturo había sido conocido como un juez severo pero justo, un hombre que se mantenía firme en sus principios y que no temía enfrentarse a los poderosos. Sin embargo, había un patrón en sus decisiones, una tendencia a ser implacable con aquellos que, según él, habían traicionado la confianza pública. Mientras investigaba, Carolina también se dio cuenta de que había algo más en la historia de su padre. Recordó fragmentos de conversaciones escuchadas en su infancia, comentarios que había desestimado en su momento, pero que ahora adquirían un nuevo significado. Su padre, José, había sido un hombre honorable, pero había tomado decisiones difíciles, decisiones que quizá no fueron comprendidas por todos. Carolina comenzó a preguntarse si la condena de su padre había sido completamente injusta o si había más verdades ocultas bajo la superficie. Alejandro, quien había notado el creciente distanciamiento de Carolina, la confrontó una noche después de una larga jornada en el bufete. Ambos estaban solos en la oficina, y mientras el silencio llenaba el espacio, Alejandro se acercó a Carolina, preocupado. «Carolina, ¿qué estás haciendo?», le preguntó, su voz cargada de preocupación. «Sé que esto es importante para ti, pero temo que te estás perdiendo en una búsqueda que solo te traerá más dolor». Carolina lo miró, sintiendo una mezcla de frustración y confusión. Sabía que Alejandro solo quería protegerla, pero no podía alejarse de lo que sentía como una necesidad de justicia. Sin embargo, las palabras de Alejandro la hicieron dudar por un momento. ¿Estaba realmente en el camino correcto, o se estaba dejando llevar por su obsesión? «Necesito saber la verdad, Alejandro», respondió finalmente, su voz firme aunque con un matiz de incertidumbre. «No puedo seguir adelante sin entender lo que realmente pasó». Alejandro suspiró, consciente de que no podría disuadirla, y decidió apoyarla en su búsqueda, aunque temía las consecuencias. Mientras tanto, Mariana, ajena al conflicto interno de su hermana, continuaba visitando a don Arturo, desarrollando una relación amistosa con el anciano. Carolina no entendía por qué su hermana podía ver algo bueno en él, pero no tenía fuerzas para confrontarla. La situación se volvía cada vez más tensa, y Carolina sentía que el tiempo se agotaba. Una mañana, mientras revisaba viejos papeles familiares en busca de algún documento que pudiera ayudarla, Carolina encontró algo inesperado, una carta sellada con el nombre de su padre. La carta estaba fechada pocos días antes de su muerte y nunca había sido abierta. Carolina se sintió repentinamente invadida por un cúmulo de emociones, temía lo que podría descubrir, pero sabía que tenía que leerla.
Con manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las palabras escritas con la caligrafía firme de su padre, el mundo a su alrededor pareció detenerse. En la carta, José Ramírez admitía haber cometido un error grave, uno que había llevado a su condena. Aunque no especificaba todos los detalles, era claro que su padre no era tan inocente como Carolina había creído. La culpa que había sentido durante todos esos años lo había consumido, pero él nunca había tenido el valor de contárselo a su familia. Carolina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La carta cambió todo lo que había creído saber sobre su padre, sobre don Arturo, sobre la justicia misma. Las certezas que la habían impulsado a lo largo de su vida se desvanecían, dejándola en un estado de confusión y dolor. ¿Qué debía hacer con esta información? Exponerla significaría traicionar la memoria de su padre, pero ocultarla significaba vivir una mentira. La duda se apoderó de Carolina, quien comenzó a cuestionar su propio sentido de justicia. ¿Podría seguir adelante con su plan de enfrentarse a don Arturo, sabiendo lo que sabía ahora? ¿O debería buscar una nueva forma de reconciliarse con el pasado? Mientras intentaba encontrar una respuesta, el peso de la decisión que debía tomar comenzó a agobiarla. Carolina guardó la carta en un lugar seguro, consciente de que lo que decidiera hacer con ella podría cambiar su vida para siempre. Sabía que no podía tomar esa decisión a la ligera, pero el tiempo apremiaba, y las tensiones con Alejandro y Mariana solo empeoraban. Las líneas entre el bien y el mal, la justicia y la venganza, se volvían cada vez más borrosas, y Carolina se encontraba atrapada en un laberinto de dilemas morales del que no veía una salida clara. El descubrimiento de la carta había dejado a Carolina en un estado de confusión y angustia. Durante días, evitó hablar del tema con Alejandro y Mariana, sumida en una reflexión constante sobre lo que debía hacer. El peso de la verdad que había descubierto parecía aplastarla cada vez más, y por primera vez en su vida, Carolina se sintió completamente perdida. En su mente, se repetían una y otra vez las palabras de su padre, resonando como un eco en su corazón. La imagen del hombre honorable y justo que había idolatrado durante toda su vida se había fracturado, y en su lugar quedaba una figura más humana, más vulnerable, y, por lo tanto, más difícil de perdonar. La carta revelaba no solo un error, sino la conciencia de ese error, y el arrepentimiento que había seguido a su padre hasta su muerte. ¿Cómo reconciliar esta nueva realidad con la necesidad de justicia que siempre había guiado su vida? Las tensiones entre Carolina y Alejandro crecían a medida que él percibía el distanciamiento de su amiga. Alejandro, preocupado, intentó acercarse a Carolina, pero ella lo evadía, incapaz de compartir lo que había descubierto. Finalmente, en una tarde lluviosa, Alejandro la encontró en su despacho, sola, con la carta en sus manos. Carolina, tenemos que hablar, dijo Alejandro con firmeza, cerrando la puerta detrás de él. Carolina levantó la vista, sus ojos reflejaban el tormento interno que estaba viviendo. Sabía que no podía seguir evitando la confrontación, pero no estaba preparada para compartir la carga que llevaba consigo. Aún así, las palabras comenzaron a salir, lentamente al principio, hasta que finalmente le contó a Alejandro sobre la carta. Alejandro escuchó en silencio, su rostro impasible mientras Carolina desnudaba su alma ante él. Cuando terminó, el silencio se instaló entre ambos, pesado y lleno de significado. Alejandro comprendía ahora el dilema que su amiga enfrentaba, y aunque deseaba aliviar su carga, sabía que esta era una decisión que Carolina debía tomar por sí misma. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente, su voz suave pero cargada de preocupación. Carolina negó con la cabeza, sin tener una respuesta clara. No lo sé, Alejandro. No lo sé, respondió, sintiendo la presión de las lágrimas que luchaba por contener. La conversación con Alejandro solo añadió más peso a la decisión que Carolina debía tomar. Sabía que cualquier elección tendría consecuencias, no solo para ella, sino también para la memoria de su padre y para don Arturo.
Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaban cada vez más, y Carolina sentía que estaba al borde de un precipicio, sin saber si debía saltar o retroceder. A pesar de la creciente confusión en su interior, Carolina sabía que no podía quedarse inmóvil. La necesidad de hacer algo, de encontrar una solución que le permitiera reconciliar su deseo de justicia con la nueva realidad que había descubierto, la impulsaba a seguir adelante. Fue entonces cuando decidió que la única forma de avanzar era enfrentarse a don Arturo una vez más, pero esta vez no con ira, sino con el deseo de comprender. Carolina llegó a la casa de don Arturo al atardecer, el cielo teñido de tonos anaranjados y rosados que reflejaban su estado emocional. Cuando don Arturo abrió la puerta, la sorpresa se reflejó en su rostro al ver a Carolina de nuevo en su umbral, pero esta vez, en lugar de una confrontación, percibió algo diferente en su mirada. «Necesito hablar contigo», dijo Carolina, su voz firme, pero sin la dureza de antes. Don Arturo asintió y la invitó a entrar. Se sentaron en la sala, rodeados de libros y recuerdos de una vida dedicada a la justicia. Durante unos minutos, el silencio los envolvió, cada uno tratando de encontrar las palabras correctas para lo que estaba por venir. Finalmente, Carolina rompió el silencio, sacando la carta de su bolso y colocándola sobre la mesa entre ellos. Don Arturo miró el sobre y luego a Carolina, sus ojos mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. «Esta carta, la escribió mi padre antes de morir», dijo Carolina, observando la reacción de don Arturo. En ella, admite haber cometido un error, uno que llevó a su condena. Don Arturo permaneció en silencio, su mirada fija en la carta. Carolina pudo ver en sus ojos el peso de los años, el peso de las decisiones que había tomado y que ahora parecían perseguirlo. «No sé qué hacer con esta información», continuó Carolina. «Durante toda mi vida, he buscado justicia para mi padre, creyendo que fue condenado injustamente. Pero ahora no estoy segura de nada». Don Arturo asintió lentamente, comprendiendo el dilema de Carolina. «A veces, la justicia no es lo que esperamos que sea», dijo con suavidad. «A veces, hacer lo correcto significa aceptar que las personas, incluso aquellas a las que amamos, son capaces de cometer errores. Y en esos momentos, el perdón puede ser la forma más difícil, pero también la más necesaria, de justicia». Las palabras de don Arturo resonaron en Carolina de una manera que no había anticipado. Por primera vez, consideró que tal vez había otro camino, uno que no implicaba venganza, sino comprensión y perdón. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó Carolina, sintiendo que, por primera vez, estaba abierta a escuchar la perspectiva de don Arturo. Don Arturo la miró, con una mezcla de tristeza y sabiduría en sus ojos. «Sugiero que busques la verdad, toda la verdad, y que luego tomes tu decisión basada no solo en lo que es legalmente correcto, sino en lo que sientas que es justo en tu corazón». Con esas palabras, se formó una inesperada alianza entre ellos. Aunque el camino seguía siendo incierto, Carolina sintió que ya no estaba sola en su búsqueda de justicia. Sabía que el tiempo apremiaba, pero por primera vez en semanas, también sentía que estaba un paso más cerca de encontrar una forma de reconciliar su pasado con el presente. Perfecto, vamos a continuar con los siguientes 2 capítulos. La mañana del juicio amaneció gris, como si el cielo compartiera la incertidumbre y el peso de lo que estaba por suceder. Carolina, después de semanas de deliberación interna, había decidido llevar la verdad al tribunal. Sabía que su decisión podría tener repercusiones tanto personales como profesionales, pero también sabía que había llegado el momento de enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Al llegar al tribunal, sintió el frío mármol bajo sus pies y el murmullo de la gente que ya llenaba la sala. Las miradas curiosas la seguían mientras avanzaba hacia su lugar, pero Carolina mantenía la cabeza alta, aunque su corazón latiera con una mezcla de temor y resolución. Sabía que este juicio no solo era sobre la culpabilidad o inocencia de don Arturo, sino sobre la verdad y el legado de su padre. Don Arturo llegó acompañado por su abogado, su figura frágil contrastando con la solemnidad de la sala. Carolina lo observó mientras tomaba asiento,
notando el peso que parecía llevar sobre sus hombros. Alejandro, sentado a su lado, apretó suavemente la mano de Carolina, en un gesto de apoyo silencioso. Aunque su relación había pasado por momentos de tensión, Alejandro comprendía la importancia de este día para Carolina y decidió estar a su lado. El juez llamó a la sala al orden y el juicio comenzó. Los abogados presentaron sus argumentos, y pronto llegó el turno de Carolina. Se levantó, sintiendo el peso de las miradas de todos los presentes, y caminó hacia el estrado con la carta de su padre en la mano. Era el momento de decidir si leería las palabras que cambiarían para siempre la percepción de su padre y de don Arturo. Carolina respiró hondo antes de comenzar. Miró la carta una vez más, recordando el conflicto interno que había sentido desde el día que la encontró. Sabía que no podía seguir adelante sin revelar la verdad, por más dolorosa que fuera. Se aclaró la garganta y comenzó a leer en voz alta. Las palabras resonaron en la sala, cada frase revelando el arrepentimiento de su padre y su admisión de haber cometido un error que había llevado a su condena. El silencio se hizo más profundo a medida que avanzaba, hasta que terminó de leer. Cuando levantó la vista, vio la mezcla de emociones en los rostros de todos, pero lo más importante para ella fue la mirada de don Arturo, quien parecía llevar años esperando escuchar esas palabras. Estas fueron las últimas palabras de mi padre, dijo Carolina, su voz temblorosa pero firme. Aunque amaba a mi padre, sé que lo que hizo estuvo mal. Pero también sé que, como seres humanos, todos somos capaces de errar. Es por eso que, en este momento, no pido venganza, sino justicia, una justicia que incluya el reconocimiento de los errores y la búsqueda del perdón. Carolina regresó a su asiento, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Había hecho lo que sentía que era correcto, pero ahora debía esperar el veredicto, sabiendo que las consecuencias de su decisión no solo afectaban a don Arturo, sino a su propio legado familiar. El silencio en la sala del tribunal era tan intenso que se podía oír el sonido del reloj en la pared marcando los segundos. Todos esperaban la respuesta del juez, pero lo que estaba en juego no era solo la resolución del caso, sino también la reputación y la paz interna de Carolina. Mientras el juez deliberaba, Carolina sentía la mirada de don Arturo fija en ella. Sabía que lo que había hecho requería un sacrificio personal, y ahora debía enfrentar las consecuencias de su elección. Finalmente, el juez rompió el silencio. Con una voz firme y solemne, pronunció el veredicto: don Arturo sería absuelto de las acusaciones debido a la evidencia presentada por Carolina. El tribunal reconocía que, aunque las decisiones del pasado habían sido duras, estaban basadas en las circunstancias y la información disponible en ese momento. El juez destacó la valentía de Carolina al traer la verdad a la luz, aunque esto significara cuestionar la memoria de su propio padre. Carolina sintió una mezcla de alivio y dolor. Había logrado lo que se propuso, pero a un precio que aún no estaba segura de poder pagar. Las reacciones en la sala eran variadas, algunos la miraban con respeto, mientras otros mostraban desaprobación. Pero lo que más le importaba en ese momento era que la verdad había salido a la luz, y con ello, la posibilidad de un nuevo comienzo, tanto para ella como para don Arturo. Después de que el juez levantara la sesión, la sala comenzó a vaciarse lentamente. Alejandro, que había estado a su lado durante todo el juicio, le ofreció un abrazo que Carolina aceptó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola en su dolor. Alejandro no necesitó decir nada, su apoyo silencioso era todo lo que Carolina necesitaba en ese momento. Don Arturo, por su parte, se acercó a Carolina con paso lento pero decidido. Sus ojos mostraban una gratitud que no podía expresarse en palabras. Al estar frente a ella, hizo una ligera inclinación de cabeza, un gesto de respeto y agradecimiento. «Has hecho lo correcto, Carolina», dijo en voz baja, con la sinceridad reflejada en cada palabra. «Sé que no fue fácil, pero tu padre estaría orgulloso de ti». Carolina asintió, aunque en su corazón todavía sentía el peso de la decisión. Sabía que había actuado conforme a sus principios, pero la sensación de pérdida aún la acompañaba.
La imagen de su padre había cambiado para siempre, y aunque el perdón había comenzado a sanar las heridas, la cicatriz quedaría como un recordatorio de la complejidad de la justicia. Mientras abandonaba el tribunal, Carolina se detuvo en las escalinatas, observando el cielo que se abría paso entre las nubes grises. Sabía que, aunque el juicio había terminado, su viaje hacia la reconciliación con su pasado y con ella misma apenas comenzaba. Alejandro, a su lado, le ofreció una mano, y juntos descendieron las escaleras, listos para enfrentar las nuevas realidades que el futuro les traería. Los días que siguieron al juicio fueron un torbellino de emociones para Carolina. Aunque el tribunal había absuelto a don Arturo y la verdad sobre su padre había salido a la luz, la repercusión de los eventos dejó cicatrices profundas en su vida. La comunidad, que alguna vez la había visto como una abogada ejemplar, ahora la miraba con ojos críticos, divididos entre el respeto y la desaprobación. Carolina se sentía atrapada en una paradoja. Había logrado lo que se propuso al buscar justicia, pero el costo había sido alto. La relación con su familia se tensó, especialmente con Mariana, quien luchaba por comprender las decisiones de su hermana mayor. Mariana, aunque más cercana a don Arturo ahora, no podía evitar sentir una mezcla de confusión y dolor por todo lo que había sucedido. Una tarde, mientras Carolina paseaba por el parque donde solía jugar de niña, Alejandro se le unió. El silencio entre ellos era cómodo, pero estaba cargado de las palabras no dichas que ambos necesitaban expresar. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Sé que estos últimos días han sido difíciles, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, Carolina, dijo con sinceridad. Hiciste lo que pocos se atreverían a hacer, y aunque no todos lo entiendan, sé que era lo correcto. Carolina asintió, agradecida por el apoyo incondicional de Alejandro. A pesar de las tensiones y las diferencias que habían surgido entre ellos, su amistad se mantenía fuerte. Sin embargo, Carolina sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino hacia la redención y la aceptación de lo que había sucedido era largo, y ella apenas comenzaba a recorrerlo. Don Arturo, por su parte, había recuperado algo de la paz que tanto había anhelado. Aunque su nombre estaba marcado por la controversia, la absolución del tribunal le permitió empezar a cerrar un capítulo doloroso de su vida. Carolina, reconociendo el peso de lo que ambos habían vivido, comenzó a visitar a don Arturo con más frecuencia, buscando en él no solo la verdad, sino también un mentor que la ayudara a encontrar el equilibrio entre la justicia y el perdón. En cada visita, Carolina y don Arturo conversaban sobre la vida, el pasado y las lecciones aprendidas. Estas conversaciones se convirtieron en una fuente de sanación para ambos, ayudándoles a reconstruir su relación y a encontrar una nueva perspectiva sobre lo que significa vivir con las decisiones del pasado. Carolina empezó a ver en don Arturo no al hombre que había condenado a su padre, sino a una figura paternal que la guiaba en su propio camino hacia la madurez emocional y profesional. Con el tiempo, Carolina comenzó a encontrar un nuevo propósito en su vida. Aunque las heridas del pasado aún dolían, comprendió que debía seguir adelante, no solo por ella, sino también por la memoria de su padre y por todos aquellos que confiaban en ella para buscar la justicia. En el bufete de abogados, Carolina se volcó en su trabajo con renovada determinación. Sin embargo, su enfoque había cambiado. Ahora buscaba formas de utilizar la ley no solo para castigar, sino para ayudar a las personas a encontrar un camino hacia la reconciliación y el perdón. Inspirada por su propia experiencia, Carolina comenzó a explorar la justicia restaurativa, una práctica que busca reparar el daño causado por un delito a través del entendimiento y la cooperación entre las partes involucradas. Un día, mientras revisaba un nuevo caso que involucraba a una familia rota por una disputa legal, Carolina se dio cuenta de que este nuevo enfoque podría ofrecer una solución que el sistema tradicional de justicia no podía proporcionar. Se dedicó a trabajar en este caso con una pasión renovada, buscando no solo la resolución legal, sino también la sanación emocional de los involucrados. La relación con Alejandro también comenzó a sanar.
Con el paso del tiempo, ambos se dieron cuenta de que, aunque sus caminos habían sido diferentes, compartían un profundo respeto y afecto el uno por el otro. Carolina, aunque aún cautelosa, empezó a permitir que Alejandro se acercara más, sabiendo que su amistad y apoyo eran fundamentales para su crecimiento personal. Mariana, por su parte, encontró en don Arturo una figura paternal que nunca había tenido realmente, y aunque su relación con Carolina aún era complicada, ambas hermanas comenzaron a reconstruir sus lazos, reconociendo que el amor familiar, aunque imperfecto, es una fuerza poderosa que puede superar incluso las pruebas más duras. El día que Carolina decidió visitar la tumba de su padre, lo hizo con un corazón más ligero. Aunque el dolor de su pérdida nunca desaparecería por completo, había aprendido a vivir con él, transformándolo en una fuente de fortaleza. Frente a la lápida, Carolina colocó una flor blanca, símbolo de su paz interior recién encontrada. «He aprendido a perdonar, papá», murmuró Carolina, su voz llena de una serenidad que nunca antes había sentido. «A ti, a don Arturo, y a mí misma». Con estas palabras, Carolina sintió que finalmente estaba en paz con su pasado. Se levantó y, con una última mirada a la tumba de su padre, se alejó, lista para continuar su camino, sabiendo que, aunque la vida nunca es fácil, siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Mientras caminaba hacia el horizonte, el cielo, despejado y brillante, parecía reflejar la nueva claridad que había encontrado en su vida. Con cada paso, Carolina sentía que su carga se aligeraba, y con una renovada determinación, se preparó para enfrentar lo que el futuro le deparaba. Hola a todos. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con tus amigos y familiares. Queremos seguir creando contenido que toque corazones y que celebre nuestras raíces y tradiciones. No te pierdas nuestras próximas historias, llenas de pasión, amor y lucha. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas historias. Déjanos en los comentarios qué otras historias te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo video.